Pues bien, ante todo, sin que no me olvide de dar mis más sinceras gracias a Chiqui y su equipo por haberme invitado a estas jornadas. Es para mí un verdadero placer. Bien, como saben, este título se fundamenta en la demografía o dinámica de poblaciones, de lo cual pues les daré una pequeña introducción, perdonen que algunos ya tienen una idea clara, y posteriormente su aplicación a Helianthemum juliae, una especie endémica de la alta montaña de Tenerife, con la que hicimos un seguimiento demográfico de 10 años. Bien, la literatura científica nos dice que antes de actuar, antes de redactar y ejecutar planes de recuperación, hemos de averiguar el verdadero estado de conservación de la especie. Serían tres cosas. Primero, pues se resolvería simplemente con los rasgos que utilizamos para la aplicación de los criterios ICN, número de individuos, número de poblaciones, distribución, etc. En segundo lugar, esto es muy importante, detectar las etapas críticas del ciclo biológico de las especies. Me van a permitir que haga una homología con el cuerpo médico. ¿Qué hace el médico? Diagnostica la tipología y la gravedad de la enfermedad para entonces intervenir el enfermo, pero no antes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, identificando las etapas críticas. Y en tercer lugar, determinar las causas que la condicionan, igual que lo hacen los médicos. Vaya, hombre. Bien, a veces asumimos una cierta inmutabilidad de las poblaciones. No obstante, estas no son estáticas, son dinámicas y con un comportamiento variable interanualmente. Esto es muy importante, dependiendo de las presiones ambientales. El comportamiento dinámico es predecible. Podemos utilizar modelos demográficos y así predecir el futuro de la especie e incluso valorar el interés de realizar determinadas actuaciones. Fíjense lo bueno que es la demografía y lo abandonada que está, hay que decirlo, pero bueno, eso ya serían comentarios para la tarde. Y bueno, con estas herramientas podemos identificar el riesgo de extinción de las especies, como todos sabemos. Bien, como decía anteriormente, las especies sujetas a las presiones ambientales, unos años funcionan de una manera, las poblaciones, que es como de lo que hay que hablar, unos años funcionan de una manera y otros años funcionan de otra. Por ejemplo, un año se produce una explosión demográfica de semillas, otros años no germina nada, otros años las semillas reclutan en la jerga demográfica, reclutan a individuos juveniles y reproductores. Otros años no se producen juveniles porque se han muerto las plántulas. Pues bien, todo esto se cifra y con los cambios numéricos podemos establecer modelos demográficos, hacer simulaciones y obtener unos resultados de gran utilidad para el diagnóstico y conservación de la especie. Bueno, esta es la fase clave, la toma de datos. Hay que dividir la población en diferentes clases que respondan a una cierta uniformidad en el comportamiento de los individuos. Por ejemplo, las plántulas todas tienen sus cotiledones, no hay quien dude que es una clase vital. Los individuos reproductores con sus estructuras reproductoras, no hay quien dude que es una clase vital. Pero además, en términos demográficos, es de gran utilidad saber que hay unos vínculos de conexión que simplifican cambios posibles. Nosotros podemos unir un juvenil con un reproductor y lo que estamos es simplificando el crecimiento de los primeros. ¿Vale? En segundo lugar, individualizaremos los individuos, como ustedes saben, dentro de las parcelas, porque cada individuo tiene que estar marcado. Y todos los años, por la misma fecha, identificaremos el individuo que tendrá su número en una clase determinada en la que esté. Y así, a lo largo de los años, podremos saber el número de juveniles que no crece, sino que sobrevive como juvenil, el número de individuos juveniles que crece a convertirse en un reproductor, etcétera, etcétera. Esas son las tasas vitales, que no las hemos de confundir con las clases vitales. Y esas tasas vitales son los parámetros que mejor reflejan el comportamiento de una población. Vaya. Bien, este es el modelo. Y ven las clases, las plántulas, los juveniles, los virginales
y los adultos. Y entre ellas están las tasas vitales, que son tres: el crecimiento con G, la supervivencia con S y la fecundidad. Los dos primeros se cifran en porcentajes, es decir, por ejemplo, porcentaje de plántulas que de un año a otro crece a juvenil, o porcentaje de juveniles que de un año a otro sobrevive pero no crece. Pero la fecundidad no se mide en porcentaje, se mide en número de plántulas, en este caso, que es capaz de producir cada individuo adulto. Bien, pues todos estos datos se incorporan a una matriz. La matriz se lee de arriba abajo y de abajo a la izquierda. Bien, aunque la realidad es sumamente compleja, como ustedes saben, hemos de asumir dos situaciones diferentes: o que las variables son inmutables, con lo cual estaríamos ante modelos determinísticos que son sencillos, de baja eficacia, y la población tiene un idéntico comportamiento todos los años. Ustedes dirán, mi madre, ¿qué es eso? Eso es absolutamente virtual. Pues no, ya verán que tiene su utilidad. O que las variables cambian de un año a otro. Estaríamos ante modelos estocásticos que son más complejos y que el comportamiento es distinto cada año. Bien, vamos a Helianthemum juliae, el caso práctico, una especie de la que sabíamos clarísimo que estaba en peligro de extinción, y que no le afectaban los herbívoros. Yo sé que hay aquí algunos del equipo de Chiqui que no están de acuerdo con eso, pero por lo menos eso fue lo que observamos nosotros. Pero es que nosotros queríamos saber cómo funcionaba el Helianthemum juliae, como quien dice, a pelo, en ausencia de los herbívoros, y por eso hicimos un seguimiento dentro de una parcela vallada. Y esto es lo que obtuvimos a lo largo de un seguimiento de nada menos de 10 años, 9 transiciones, desde el año 92 hasta el año 2001, y fíjense a la derecha lo que es clave, pues estamos todavía en la fase determinística, lo que es clave, obtener la matriz media. La matriz media es la media de las matrices interanuales, así que cada uno de sus elementos, que son las tasas vitales, pues serán las medias obtenidas de los 9 años de seguimiento. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo analizamos las matrices? Pues podríamos pensar, de hecho la demografía es pura matemática, podríamos pensar que hay que hacer toda una serie de cálculos matemáticos. No obstante, hoy en día existen programas como es el PopTools, que es el que usamos nosotros, que es un plugin que ponemos a Excel, y Excel nos da un menú con un montón de operaciones de gran utilidad para esto que estamos hablando. Pero no les voy a comentar de ellas porque si no me pasaría. Lo que sí recordarles lo que es lambda, que ya sabrán sobre lo que es. Desde que mida más de 1, la población crece. Si mide menos de 1, decrece. Si 1,24, ¿qué quiere decir? Que de año a año se incrementa en un 24% el número de individuos en la población. Bien, esto es lo obtenido con Helianthemum juliae, determinísticamente. Fíjense que empezamos el primer año con 10 juveniles, 20 reproductores jóvenes, 25 reproductores maduros y 15 vegetativos. Y fíjense a los 25 años el número de individuos que hay. Increíble, pero no hemos de olvidar que estamos en determinística. Estamos en determinística. Nosotros despreciamos la variabilidad interanual, la convertimos en una media, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen estos software? Pues multiplican la estructura inicial de la población, ¿vale?, por la matriz media, y esto da la estructura del año siguiente. La estructura del año siguiente, que es la que está aquí, en el segundo año. Vaya, me metiendo en las manos. Y el segundo año pues multiplica por la matriz media de nuevo y da la estructura al año siguiente, y así sucesivamente. Bien, si la matriz media es expansiva, que lo es, 1,24, la población cree que será indefinidamente en el futuro. Aquí llegamos a la primera incongruencia. ¿Acaso lo que estamos viendo nosotros se corresponde con esto? Para nada, la población no es expansiva, muchachos, la población ni siquiera es estable, es regresiva. Por tanto, ha de haber alguna variable que está condicionando el sistema. Y para eso nos vamos a lo estocástico. Vale, ahí ven para qué utilizamos el virtuosismo de la determinística. Bien, aquí sí respetamos la variabilidad interanual. Y fíjense que hay años que la población es regresiva, el primero y los 3 últimos, y otros años que es expansiva. Bien, nosotros desde el principio estábamos convencidos de que
el problema de la antemovilidad era climático, el problema del cambio climático sí o sí. Y de hecho pudimos ver que la temperatura en el último siglo subió 1,5 grados. Pero fue cuando incorporamos la pluviometría, cuando vimos una correlación mucho más interesante. Y es que los años que lambda no llega a 1, llueve poco, llueve menos de 350 milímetros. Y los años que lambda es positiva, llueve más de 350 milímetros. Aquí lo ven representado. Desde que pasa de 350 milímetros la pluviometría, lambda empieza a ser positiva. Bien, pues nos hicimos con los datos pluviométricos del siglo pasado. ¿Y qué encontramos? Que había un 30% de años buenos y un 70% de años malos en el siglo pasado. Un 30% de años en los que llovía más de 350 milímetros y un 70% que llovía menos de 350 milímetros. Bien, con este panorama podemos asegurar que el problema que tiene el Liante-Musga es, sin duda, un problema climático, que está relacionado fundamentalmente con la pluviometría y también con la temperatura. Los modelos estocásticos hacen lo mismo que los determinísticos, solo que al respetar las matrices, cada año recogen una matriz diferente y da la estructura al año siguiente. Fíjense que en vez de obtener una simulación sola como los determinísticos, podemos obtener miles, millones de simulaciones, que todas serán diferentes. Y fíjense que son quebradas porque cada año multiplica por una matriz diferente. Bien, la modelización de estos procesos estocásticos solo se puede hacer con un software que incorpora toda la variabilidad estocástica. Nosotros utilizamos el software Stella, que fue programado específicamente para nosotros, para el Liante-Musga, por profesores de la Universidad Autónoma. Y bueno, pues aquí ven su representación. Fíjense que en cuadrados están las clases vitales y en redondeles las tasas vitales. Pero fíjense que las tasas vitales siempre terminan en una R. ¿La R qué es? Pues una cadena lógica que determina la posibilidad de elección de una u otra matriz en el modelo, en la proyección. Bien, ¿de qué se trata? De que condicionemos el sistema. Que condicionemos el sistema para hacerlo acorde a nuestra famosa dualidad 30-70%, para entonces poderlo proyectar hacia el futuro y ver qué es lo que va a pasar a la especie en base a lo que pasó en el siglo anterior. Eso es discutible, ya lo sé, pero bueno, ya tendremos tiempo. Bien, ¿qué hicimos entonces? Pues primero, clasificar las matrices. Aquí están las expansivas y aquí están las regresivas. Y fíjense que el modelo dice, si P es igual a 1, elegiré una matriz expansiva, y si no es igual a 1, elegiré una matriz regresiva. Bueno, pues nosotros lo condicionamos con una función de Monte Carlo que discrimina en un 30% la elección de matrices expansivas y un 70% las regresivas. Y fíjense el resultado, que obtenemos. Aquí tan solo están representadas 3 simulaciones, pero podemos, no sé cuántas hicimos, 100, 1000, 10.000, no me acuerdo. El 95% de ellas, de estas simulaciones, daba extinción. ¿Eso qué significa? Que hay un 95% de probabilidades de que la especie se extinga en los próximos 100 años. ¿Vale? O sea que fíjense lo diferente que es lo estocástico de lo determinístico. Con esto podemos jugar y divertirnos muchísimo al darnos cuenta de cómo cambian las simulaciones en función de las elecciones de las matrices. Como les decía, en primer lugar está representado con el 1, seleccionando las 9 matrices al azar. Fíjense que la población es expansiva como si fuera determinística. La segunda, que es la que hemos hecho ya, el 30-70%. La tercera, esta es muy instructiva, igual que la segunda, pero con un reforzamiento de 1000 ejemplares. La población se sigue extinguiendo, pero más tarde. El médico, aquí nos están diciendo que estamos actuando sin un diagnóstico, ¿vale? Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo y el dinero plantando, cuando para eso está la ciencia. Y en cuarto lugar, esto es muy difícil, es igual que la 2, pero con distinta frecuencia de precipitación. Nosotros no vamos a cambiar el clima, obviamente, pero sí que podemos, como es el Parque Nacional, introducir la planta en sectores donde hay más lluvia
o hay menos insolación. Y así han hecho. Bien, y finalmente pasamos a la detección de las etapas críticas, que es la clave del asunto. Con todos estos modelos no solo podemos ver el futuro de las poblaciones, también podemos planificar nuestras actuaciones, nuestras reintroducciones, numéricamente, exactamente. Para eso están las matrices de sensibilidad y elasticidad. La sensibilidad, ¿cómo se calcula? Pues miren, una tasa vital determinada, como puede ser el crecimiento de plántulas a juveniles, lo incrementamos infinitesimalmente y vemos cómo lambda cambia, dejando el resto de las tasas constantes. Y después lo haremos con todas las tasas. Bien, la tasa vital que tenga una mayor inclinación será la tasa vital más sensible o elástica, porque esto de elasticidad es lo mismo, pero en proporcional. Pues bien, la clave la frase del siglo: poblaciones con alta sensibilidad o elasticidad, lo que están identificando es vulnerabilidad de esas tasas vitales ante la incidencia de presiones ambientales. Y por tanto, la tasa vital que tenga una mayor elasticidad o sensibilidad se convierte en la etapa crítica del vegetal. O sea que ahí ven que ya hemos hecho el diagnóstico y ahora podemos actuar. Vale, este es el cuadro médico del Lyanthemus juliae. Aquí nos está diciendo que dejémonos de hacer todo lo que se nos ocurre, coger semillas, plantar, distribuirlas por no. Aquí lo que nos está diciendo el modelo es que lo que tenemos es que respetar, tratar de mantener la supervivencia de los reproductores maduros y tratar de propiciar el crecimiento de juveniles a reproductores jóvenes. Bien, recordarles que esto está en el plan de recuperación de la especie, que las poblaciones, una de las cosas que prescribe es que las poblaciones nuevas se ubicarán preferentemente en sectores de cumbre menos séricos, lógicos. Y bueno, esta es una feliz foto que pude hacer junto a Manuel Marrero y José Luis Esquivel, que me llevaron hace unos 4 o 5 años en Chazó. Y el otro día le preguntaba a Manuel Marrero si esta localidad donde ha prosperado la especie es de características pluviométricas superiores a la localidad natural. Me dijo que sí. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, se asume en ciencia que cuando un trabajo que se publica recibe más de 50 citas, ya está haciendo una contribución importante para el avance del conocimiento. Y ese es el caso de este trabajo. Quería decir, sobre todo porque sé que en el público hay estudiantes o hay incluso personas que están aproximándose a los temas de conservación por vez primera, que este trabajo que ha expuesto magistralmente Ángel Bañares es un referente en conservación que no solamente ha resultado práctico porque ha ayudado a pasar una especie que estaba en peligro de extinción, que es el Lyanthemus juliae, a prácticamente sacarla de la extinción, gracias a estos modelos que se han hecho, sino que además es un trabajo a seguir. Bueno, pues es un referente en lo que la gestión del parque, las sucesivas cosas que se están haciendo en el Parque Nacional, pues se intentan copiar esta línea que abrieron en su día y que es un lujo para nosotros tener a Ángel Bañares presentando nuestros resultados junto con Manuel Marrero, que está a mi lado, que es el otro colaborador que estaba como coautor en la presentación, que son los que en su día, hace ya 30 años quizás, se lanzaron a esta aventura de explorar estas líneas que eran en aquel momento eran inéditas. Luego que felicidades por tu trabajo. Bueno, primero agradecer a Ángel esta presentación muy ilustrativa y este trabajo, como bien ha dicho José Luis Martín. Yo tengo una duda, es decir, mi pregunta sería, ¿en qué condiciones consideramos estrictamente necesario en este momento hacer análisis de viabilidad? Porque yo veo que el análisis de viabilidad pues se hizo en un punto concreto y efectivamente dio las pautas
de que ahí en ese punto no había que seguir trabajando, trasladábamos a otras zonas que además ya apuntaba que tenían que ser áreas con mejores condiciones de precipitación, ¿no? Entonces, también está la otra vertiente. No sabemos qué pasa aquí y me pongo a hacer traslocaciones sistemáticas que llevarían a lo mejor distintos estudios de viabilidad. ¿Consideras que pueden dar resultados diferentes? Esa sería una pregunta. Y bueno, me quedo en esta, ya pues tenemos tiempo para más. ¿Entiendes la pregunta? Sí, no, realmente no es sencillo. Yo, desde luego, claro, para que hay opiniones, yo soy partidario de seguir las reglas, ¿no? Que las reglas están en la bibliografía científica. Pero, de todas formas, respeto cualquier otro tipo de iniciativa que no vaya por eso de derrotero. Ya sé que esto es lentísimo. Estábamos viendo la utilidad de los trabajos de Sophie y yo me quedé diciendo, Dios mío, qué ridículo es, nada más que con una especie haciendo todo esto. Pero bueno, hemos de tener en cuenta que, ojo, hay muchas cosas más que decir, pero que este modelo que he explicado no es aplicable para todas las especies, ojo, para algunas, ¿no? Por ejemplo, para los árboles o para las especies que no podemos etiquetar fácilmente para hacer su seguimiento, pues no es de utilidad. O para las especies que no están sujetas a un problema de cambio climático. Ojo, si tenemos un problema de herbívoro no vamos a estar haciendo todo este tremendo trabajo, porque esto cuesta un montón. Y nosotros lo hicimos, hay que decirlo, porque teníamos dinero y tiempo en el Parque Nacional del Teide. No éramos los típicos investigadores que corriendo a publicar el paper, no. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y por eso pudimos hacer esto, si no, no lo hubiéramos podido conseguir. Yo considero que los planes de recuperación, ojo, son mucho, pero mucho más difícil de lo que mucha gente se cree, y mucho más caro de lo que la gente se cree. Por eso lo de la multiespecie pudiera ser una salida, ¿no? Porque con una especie no, pero fíjense lo que nos ha costado. Si ustedes supieran lo que ha costado llegar a lo que digamos, ahora me alegro oírselo decir a Esquivel, que se haya llegado a poner esta especie en una situación de amenaza diferente. Que ya a ver si trabajan para que publiquen que la especie ha cambiado de categoría, porque eso hay que hacerlo. Pues ha costado muchísimo, por lo tanto, a mí yo me quedo abrumado. Yo digo, pero Dios mío, ¿pero dónde vamos? Tratando de recuperar tantas especies. No, pensemos en otra tarea. No, pero quiero poner en valor el conocimiento sobre qué es lo que pasa, estudiando cada una de las fases. Porque hay muchas especies, por ejemplo, en el trabajo nuestro ahora, que hemos propuesto hacer un estudio de viabilidad para descubrir cuál es la fase ahí que cojea para que no haya tasa de regeneración. Quiero ponerlo en valor. Sí, no, porque un estudio de viabilidad y también para especies invasoras. Nosotros, Ottermeier nos decía que para invasoras es una herramienta estupenda la demografía. Clarísimo, con todas. O para comprobar la diferencia entre la afección del herbívoro y la no afección del herbívoro en el crecimiento de la especie. Todo es, bueno, bienvenido sea, pero ¿qué pasa con la demografía, señores? Pues que no es amiga ni de los investigadores ni de la academia. ¿Por qué? No por nada, sino porque requiere mucho tiempo. Requiere 10 años para obtener un resultado y eso no es rentable académicamente. Por eso la demografía está en el suelo. Cuando es la herramienta con creces mucho más importante de la conservación, mucho más que la genética, muchísimo más, que es la clave del asunto, porque nos identifica el funcionamiento, la biología de la especie. Es una herramienta que no es, ¿cómo diría yo?, relativa, no es absoluta, es relativa. O sea, es que es la fidelidad absoluta de la conservación. Sin embargo, no se utiliza por eso. Porque ¿quién se pega 10 años cogiendo números en el campo para que hasta los 10 años no te dé resultados para poderlo publicar? Pues por eso es una verdadera pena, pero es así. Y nosotros, ¿por qué lo conseguimos? Porque estábamos en un parque nacional, teníamos todo el tiempo del mundo y había dinero. Si no, tampoco se hubiera hecho. Y no se hubiera desvelado nada del Liantemo ni de eso. Eso es así.